buenos días. Primero agradecerle a todo el equipo de Valle del Laurel por la invitación. La idea un poco es hablar sobre el sistema de área de pasturas mejoradas de la cabaña, pero en realidad sobre todo sobre dos conceptos, dos temáticas. Una asociada a la productividad, uno por lo general lo que ve a nivel de charla son más bien se maneja mucho el tema de manejo, de utilización de pasturas. Acá vamos a hacer un poco lo contrario, vamos a hacer un poco el impacto de lo que son las primeras etapas en la instalación de una pastura, de la implantación y el impacto que tiene en la productividad de un sistema, de una rotación. Y por último es el segundo tema, que es la genética actual y hacia dónde va la genética, acompañando un poco lo que hablaron los expositores anteriores en cuanto a cómo impacta la nueva genética en la eficiencia de conversión. Ver un poco lo que hablaron de EPD en cuanto a eficiencia de conversión, pero del lado de qué aportan las pasturas en ese sentido. La voy a pasar un poco rápido porque capaz que es media larga, pero cualquier cosa me frenan, no hay ningún problema. El primer punto, planificación, producción de carne, como les decía, la producción de materia seca y lo que es el punto de implantación, que es un punto que he ido trabajando mucho en la empresa y que considero que es muy importante ponerle un poco de números. Y después la eficiencia de conversión desde la perspectiva de la genética de forrajeras. En las charlas a veces me gusta empezar con esta pregunta y hablar con el público, pero vamos por un tema de tiempo, pero para que queden todos pensando cuánto tiempo antes planifican. El otro día en una charla con Tambero le preguntaba a un productor en concreto cuánto tiempo planifican, el comienzo del barbecho, los análisis de suelo, la siembra, si ya tiene definido la fecha estimada, las especies, los cultivares de las pasturas y bueno, creo que este es el punto donde la mayoría de los sistemas fallan, ¿no? Que es la planificación. A veces uno le consulta a 10 productores y 9 todavía no han definido ni el primer punto de esto. Entonces creo que esto es muy importante a la hora de cuando uno empieza a planificación, una rotación forrajera de pasturas sembradas, planificar. Es el punto clave de un sistema, de una rotación exitosa. Y lo importante es tener los objetivos claros y las necesidades claras. Y para eso es importante saber con qué recursos contamos. Con qué recursos es la base forrajera de campo natural sobre la cual se apoyan los sistemas de pastura mejorada, qué tipo de suelos tienen, qué maquinaria se cuentan, en qué momento. Y bueno, y cuando hablamos de recursos, hoy de mañana justo miraba un poco las tablas de la producción del visor de seguimiento forrajero para la zona del plan agropecuario, y uno ve las tasas de crecimiento para esta zona, para la zona acá de Polanco. Para los meses de septiembre y octubre de campo natural deberíamos andar en la media histórica en 13 kilos de materia seca por hectárea por día y en octubre más cerca de 19 kilos de materia seca. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros en los sistemas de pastura mejoradas como acá en Valle del Laurel? Buscamos esto. Este es el caso de un raigras anual que se ha usado acá y una curva de un raigras italiano como el que está en la entrada cuando entraron a mano derecha, que nos permite irnos un poco más largo en el año, hacia el final de año, ¿no? Con tasas potenciales que pueden andar entre los 66 kilos de materia seca por hectárea y por día, y un italiano como el que tienen en la entrada a la derecha, hasta 80 kilos de materia seca por hectárea por día. Lo que uno busca cuando arma una rotación forrajera es obviamente tratar de tener muchos picos y tratar de seleccionar los materiales y los cultivares y las especies que me permitan tener los picos, que no se superpongan y llegar a tener los diferentes picos a lo largo del año, ¿no? Un poco lo que se podría ver en la rotación de la cabaña son avenas con diferentes ciclos de producción, raigrace con diferentes ciclos de producción y perennes, especies perennes con diferentes ciclos de producción. Un poco lo que van a ver después a nivel de fotos. Y bueno, un poco como decía, la clave es la planificación de la rotación, los antecesores. La ejecución de tareas es tan o más importante a veces que tal o cual material. Como yo siempre digo, hay muy buenos materiales en el mercado que se diferencian por 2 o 3% de producción y hay cosas como la implantación, como lo que vamos a hablar ahora, que determina el 70-80% de la productividad de una pastura.
Entonces, a veces discutimos sobre aspectos que son menores en la rotación y nos olvidamos los que realmente son de alto impacto, ¿no? Y bueno, y obviamente tener la visión de sistema. A veces un productor va y te pide, quiero el mejor material, quiero el Jumbo, por ejemplo, un material muy conocido en otro Reirás, y cuando uno va y le pregunta, ¿hiciste análisis de suelo? No hice, o si hizo, está trabajando con 5 partes por millón, entonces hay que adecuar los sistemas, los materiales, los cultivares a los sistemas, eso es fundamental. Y bueno, pasando un poco por arriba, ya en la década del 80 en Uruguay las estaciones experimentales estaban productivamente muy por arriba de los productores, las estaciones en ese momento producían 500 kilos, los ensayos estaban en 500 kilos de carne por hectárea. Después cuando se analizaba cuál era el motivo de la disminución de la producción de la pastura mejorada, si era la reducción de las leguminosas, muchas veces influenciada por los sistemas, había diferencia por el tipo de especie y el sistema radicular, y habían varios factores que influenciaban la persistencia de las pasturas, que era desde la elección de la especie cultivar erróneo o no adecuado para el sistema, como decía, como una baja fertilidad, problemas en la implantación asociados a los problemas de enfermedades de suelo, varios factores que terminan afectando a la implantación y, bueno, y el manejo, obviamente, no un adecuado manejo. Entonces, un poco empezando la charla en concreto, los puntos, no hay que olvidarse de esto. Ya como decía Formoso en el 2008 y otros autores anteriormente, la producción de carne depende de 3 factores, mayoritariamente, que a su vez están influenciados por otros factores. La producción de materia seca, ¿cuánto esa producción de materia seca que nosotros tenemos la utilizamos? ¿Y cuál es la eficiencia de conversión de esa materia seca que consumimos? Obviamente, si uno se pone a pensar en esta ecuación, mucho productor te dice, ¿es importante elegir los materiales que produzcan más? Sí, obviamente que es importante, pero hoy en día el mayor impacto lo vamos a tener a través de la utilización. La gran mayoría de los sistemas fallan en cuánto porcentaje de esa producción de materia seca se utilizan. Pero bueno, como hoy comentaba, vamos a hacer foco en los otros 2 parámetros, en la producción y la eficiencia de conversión, mirado desde el lado de la genética de pasturas. Perdonen que voy medio rápido, pero si no, para mostrar un poco todo. Pensando en la producción de materia seca y la importancia que tiene la implantación en la producción de materia seca, como hoy comentaba, la implantación define el 70-80% de la producción y a veces estamos discutiendo si frecuencia e intensidad de pastoreo. Y cuando uno le pregunta a un técnico, a un productor, una pregunta, ¿sembraste tal material, tal cultivo, tal especie? ¿Cuál es tu población objetivo? Y te miran con cara de raro, de me decís, no sé de qué me estás hablando. Entonces, este es el concepto de agriculturización. Uno se encuentra con un productor sojero y le pregunta, ¿qué cultivar vas a sembrar? El productor te contesta, el técnico te contesta, ¿cuál es tu población objetivo? La tienen muy clara la población objetivo. Entonces, para lograr esa población objetivo, ¿qué kilo de semilla o qué cantidad de semillas tengo que agregar por hectárea? Y yo creo que la ganadería, la producción de pasturas tiene que ir poniéndole un poco de números a eso, ¿no? Cuando hablamos de plantación, la fecha de siembra obviamente es fundamental. No atrasarnos es fundamental. Por ejemplo, estos trabajos que una revisión que hacía Sarsi y La Mana mostraban que pasar en alfalfa de abril a junio, miren el impacto que tiene en la producción del primer año. Miren en trébol rojo el impacto que tiene de pasar de abril a junio. 1000 y pico de kilos de materia seca solamente en el primer año. Entonces, planificar, volvemos a lo mismo, la importancia que tiene hacer una buena planificación. La calidad de la semilla es muy importante y la tecnología en los tratamientos de semilla, un punto que es bastante discutido sobre los tratamientos profesionales de semilla y el impacto que tienen. Si decimos, como hoy hablamos, que uno de los motivos por el cual la persistencia de la pastura es el tema de que las pasturas, las leguminosas no sobreviven, la tecnología en tratamiento de semillas, si bien hoy está muy discutido en Uruguay, vino para quedarse. Si uno ve lo que pasa a nivel mundial, la incorporación de capas de productos, de fungicidas, de insecticidas, de productos biológicos, están comenzando en Uruguay y vinieron para quedarse. Y a veces agregar 5 o 6 productos a nivel de una semilla, si uno lo hace
con un tratamiento profesional es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, estos son ensayos, tenemos 4 localidades de ensayo en tratamientos profesionales de semilla en una alianza que tenemos con LAGE. Estos son ensayos que tenemos primero una etapa a nivel de parcela y después pasan a nivel de campo. Y uno lo que ve cuando uno no ve la compatibilidad de productos que se van a venir y productos fungicidas que uno usa para tratar de que las pasturas duren más y no miden la compatibilidad con el inoculante. Entonces, primero uno tiene que pasar esta etapa para después pasar a la etapa de campo. A mí a veces me choca un poco cuando aparecen estas discusiones sobre el tema de tratamientos de coating de semilla, donde se ha hecho muy poca investigación. En el Uruguay seguimos con... los técnicos hablan de carbonato de calcio y eso es parte de la historia y muestran resultados de la década del 90. Y imagínense en 30 años lo que ha ido evolucionando esto. Métodos de tecnología de siembra y, bueno, y eficiencia de implantación. Acá lo que tenemos que empezar a hablar es densidad de siembra y coeficiente de logro, ¿tá? Para tener una pastura que realmente sea productiva desde el vamos. La etapa de implantación tiene 3 puntos. La semilla germina, emerge y se establece. Son los puntos son puntos muy importantes a mejorar a nivel de sistemas, ¿no? Y bueno, y son donde creo que venimos fallando, como les decía, a nivel nacional. La producción de materia seca depende del número de plantas que logremos y por eso la implantación es muy importante. Para poner un poco de número, para que tengan en cuenta y siendo generoso, acá muestro diferentes especies con lo que son categorías certificadas y peso de 1000 semillas, ¿no? Y cuántas son las densidades que nosotros usamos normalmente a nivel de nuestros predios. Cuando vamos a ver cuánto es el objetivo de planta que tenemos y cuántas son las semillas que, asociado a estos datos, cuántas semillas agregamos por metro cuadrado, por hectárea, pero por metro cuadrado, en este caso, y cuál es el objetivo, siendo generoso, como les decía, acá tenemos el coeficiente de logro. La realidad que a nivel productivo, que ya lo estamos midiendo, este año medimos a nivel de 30 productores en el Uruguay, 15 ganaderos y 15 tamberos. Miren esto, en Dactylis o Festuca, para las semillas que agregamos por hectárea y lo que necesitamos para pasturas mezcla, miren los coeficientes de logro que estamos teniendo. De cada 100 semillas que ponemos, logramos 17. Sí, realmente es importante trabajar en este aspecto que realmente hace a la eficiencia de nuestros sistemas, ¿no? Y bueno, creo que esto es hacia donde tenemos que trabajar, hacia cuantificar y ponerle números a nuestras pasturas. ¿Y de qué me sirve esto también? Una vez se puede elegir un cultivar de ciclo muy largo, que se puede caracterizar por, generalmente hay una asociación de que no son los que producen más inicialmente, pero sí con medidas agronómicas podemos volver aquel material que nos produce mucho a fin de año, hacia fin de año, como el material que yo decía que miraban cuando entraron a la derecha, pero tomando algunas estrategias podemos transformarlo en un material que no nos deje a pata en el otoño. Miren el efecto que tiene el lograr mayores poblaciones, o en este caso sería aumentar las densidades de siembra sobre el primer corte de una pastura. La línea roja son las densidades que nosotros usamos generalmente en Uruguay en tetraploides y en raíces diploides, y el efecto que tiene lograr mayores poblaciones en la producción en el primer corte. Entonces la importancia que tiene, no solamente, como les decía, la elección del cultivar que produzca mucho en invierno y primavera, pero hay estrategias que podemos tomar para también subir el pico otoñal. Entonces hay que meter mucha agronomía y como habla algunos datos acá, el aumento del primer corte simplemente a veces en algunos países, en Australia y en Nueva Zelanda dicen gasten $20 más por hectárea y a veces el impacto que tiene sobre la producción de materia seca. Lleven estos kilos de materia seca, número de carne y van a ver el impacto que tiene. ¿Tá? Entonces acá pone alternativas muy interesantes, en realidad ese ciclo muy largo, y bueno, y que tenemos que seguir trabajando en los tratamientos de semilla para aumentar los coeficientes de logro. Miren en la alfalfa. Ahora, este año hemos hecho algunos trabajos algunas evaluaciones de implantación, y los resultados los estamos procesando, pero estamos acá más o menos en lo que estamos logrando en el promedio de los productores que hemos venido evaluando. Nosotros tenemos el objetivo de estar en 300.000 plantas. Miren el efecto que tiene el coeficiente de logro en la producción de una alfalfa de primer año, ¿no?
Por cada 10% que aumentamos el coeficiente de logro, aumentamos casi 800 kilos de materia seca por hectárea. Hay trabajos en Argentina que muestran que aumentar las densidades que están asociadas al aumento del coeficiente de logro, aumentamos más de 1000 kilos de materia seca por hectárea por año. Vamos a hablar de 10-12 kilogramos de materia seca por cada kilo de carne producido, es decir, hay mucho para trabajar en el tema. Y bueno, algunos datos que hemos tenido, que ya tenemos a nivel local, diferencias de 1000 a 2000 kilos de materia seca en dactilis y festuca. Seguimos el mismo punto, trabajar en coeficiente de logro, en implantación y en aumentar la producción de materia seca. La producción de materia seca el primer año está asociado también a la producción de materia seca en el segundo año. Aquellas pasturas que produzcan más el primer año generalmente tienden a producir más el segundo año. Cuando hablamos de implantación, este es todo un tema que lo voy a pasar. El tema de usar sembradoras en Uruguay, las sembradoras que hay son de cultivos de invierno. ¿Qué pasa cuando usamos sembradoras que estén adaptadas a la siembra de pasturas? O empezamos a trabajar mucho en este tema que venimos también trabajando, que son marcos de plantación, siembras cruzadas. Y bueno, sobre la competencia en maleza, sobre tener mejor piso. Bueno, es todo un punto. Lo paso por arriba, disculpen por un tema de tiempo. Pero lo que quiero decir, dejar como concepto, tenemos mucho para trabajar a nivel de implantación de pasturas. Acá ven siembras cruzadas de dactilis con festuca, de dactilis solo. Y bueno, y pasando al tema de genética pasturas, que es el tema en el cual yo trabajo más, y obviamente que está asociado a la genética a tener materiales más productivos o materiales que por determinadas características uno pueda mejorar la utilización. Acá, como decía este trabajo de Luzardo, acá el nivel de oferta de forraje, así como la disponibilidad de materia seca, depende de la estructura de la pastura, ¿tá? Y la estructura la arma también la estructura de los cultivares con los cuales estamos trabajando. Y la calidad de la misma tiene efecto directo en la respuesta de desempeño animal. La calidad obviamente tiene un impacto muy importante en el manejo, pero la genética, como les voy a mostrar, también tiene un rol para jugar. La genética en cuanto a adaptación y tolerancia a los diferentes ambientes. Y genética también a materiales que persisten y que tengan la estacionalidad que uno puede buscar. Acá perfectamente pueden ver dos materiales, un 284. Esto es en un establecimiento en Colón, donde el productor usaba mucho 284 y yo y empezó a probar materiales tetraploides con características que no va en el hecho de solamente comparar dos materiales que por su producción. Un material que se mantiene más verde por más tiempo, que si uno lo deja se comporta como corto, pero si uno lo pastorea se vuelve largo, mantiene las hojas más verdes por más tiempo, produce más calidad. A veces cuando uno compara no es producción por producción, sino hay muchos parámetros que hay que ir viendo en lo que son materiales modernos. Para que ustedes tengan una idea, Jumbo en la evaluación de cultivares a 284, Jumbo fue número 1 en la evaluación, le ganó por 43%. Cuando hablamos de genética, hablamos de esto, de fetucas que sean muy hojosas. Mario tiene acá un material que florecen muy poco. Como van a ver ahí, dos materiales que tiene Valle del Laurel. Una festuca de ciclo muy corto, que la tenía en la entrada, que debe tener como 4 años ya, acá en la entrada. Y un material de ciclo largo. Estamos hablando que la escala de festuca tiene 5 escalas, muy corto, corto, intermedio, largo y muy largo. Acá tenemos una muy corta contra una larga. ¿Cómo podemos adaptar en función de la demanda, de lo que necesita, en este caso la cabaña o el sistema de producción, los cultivares a lo que necesitamos, que nos aporten en los momentos que necesitamos? ¿Tá? Obviamente buscamos maximizar la productividad, pero si uno pone en contexto la brecha tecnológica que hay a nivel nacional entre productores que están en 7, 8, 9 mil kilos de materia seca y materiales que a nivel de ensayos tenemos 15.000 kilos de materia seca, la brecha es muy grande y por ende la utilización es donde está el gran foco a nivel de productores y de técnicos en tratar de mejorar la utilización. Pero lo que les quiero decir es que la genética está. Si en aquellos establecimientos de punta que están arriba de 10.000 kilos de materia seca por hectárea y por año, la genética está en materiales más productivos y de más calidad. Y acá ven un ejemplo, una avena que tiene Valle del Laurel, la avena ucraniana. Una avena moderna
que participó en la evaluación nacional de cultivares 2 años, que estuvo punteando con 2 materiales clásicos del mercado. Y si ven, en un año bueno no pierde ningún corte y no solamente eso, se comporta como larga. El nicho de las avenas en Uruguay son por lo general siembras tempranas, pero a veces lo que uno gana por temprano lo pierde por tardío. Y es lo que tienen este tipo de materiales largos en aportar a nuestros sistemas, poder sembrarlas temprano y que no nos dejen en banda temprano. ¿Tá? Y acá ven un material que en la evaluación estuvo 29% arriba de las 2 avenas clásicas del mercado. Pero con otro aspecto que es muy importante, la sanidad. Si uno ve hoy 1025 en lo que hay sembrado y la compara con una ucraniana o con nuestro otro material que es líder en nuestras ventas, que es Victoria, sanidad es calidad. Un material que tenga problemas de roya, enfermedades de hoja, tienen efecto en la ganancia y no solamente en la ganancia, sino en la palatabilidad. El animal si uno le da al animal, nosotros hacemos mucho a nivel de tambo, tiramos materiales en un sentido y materiales de la competencia o clásicos en el mismo sentido y cortamos la franja en sentido perpendicular. Y van a ver que el animal elige el material que es más sano. Y después esto, es que lo que se viene a nivel de pasturas, los índices de valor nutritivo, el impacto que tienen materiales modernos sobre la producción. Nuestro material estrella en calidad, Bala HQ, que es muy usado a nivel de tambos, contra los 4 testigos tetraploides, que son los materiales que hay en el mercado en cuanto a energía metabolizable. El línea 33 midiendo los valores de digestibilidad, cuando uno decía que 60 y pico, 70% calidad, 81,1%. El impacto que puede venir la digestibilidad no solamente al lado del manejo, sino del lado de la genética. Piensen esto, digestibilidades o contenidos de energía de 12,7, cuando uno ve las curvas de digestibilidad y de calidad, nos posicionamos en este tipo de materiales que realmente impactan importante en la ganancia de animal. Si uno le pone, vamos a poner un número que el otro día mostraron en una charla, una ternera de 200 kilos que necesita para ganancias de 1 kilo por día, 62 megajoules, ¿no? Y hacemos el cálculo, se lo hago acá abajo. Una ternera de 200 que come 3,2, por lo tanto debería estar comiendo aproximadamente, un cálculo teórico, 6,4 kilogramos de materia seca por día. Por la energía que tiene un material de estos de alta calidad, estamos en 81,3 megajoules. 200 para 1 kilo, necesitamos 62. Son cálculos teóricos, pero que permiten ver el impacto que tiene la genética, la calidad en los sistemas intensivos. Y bueno, acá uno después en el manejo tendrá que ver si prioriza ganancia individual o colectiva. Acá tenemos parcelas de raíraces. Ese es el trabajo mío en la selección de materiales en sorgos de alta calidad. El impacto que tiene seleccionar materiales clásicos, híbridos comunes contra híbridos que ya aportan mayor ojosidad. Este año mucha gente consulta por cómo van a trabajar los destetes precoces. Entonces, la proteína, ¿dónde puede venir en estos materiales de alto contenido energético? Puede venir de raciones, de granos, puede venir de especies subtropicales como la crotalaria. Los ensayos nuestros nos han dado en 80 días 10.000 kilos de materia seca de proteína. ¿Qué pasa si combinamos esto con esto? O esto con sojas pueden ser. Bueno, para mostrarles en qué estamos trabajando, en estos TEF son especies estivales de alta calidad, que obviamente lo complicado es implantarlas porque son especies parcialmente domesticadas y por lo tanto tienen semillas muy chicas. Entonces, ¿cómo impacta la tecnología a nivel de semillas en tratar de mejorar la implantación de pasturas de muy alta calidad y productividad? Que si no vamos con tecnologías de semilla, la genética, las ganancias genéticas, este material es un material que tiene un 30% mayor tamaño y es microscópica la semilla. Y bueno, y en conceptos como superior consumo bajo pastoreo o mejorar la accesibilidad, cuando uno elige materiales, si uno ve nuestras 2 avenas que están acá justo, la Victoria y la ucraniana, la Victoria se parece más a esto y la ucraniana más a esto. Cuando nosotros definimos la intensidad de cuál es el remanente que dejamos,
Obviamente avenas como la ucraniana es más importante hacer franjas, y avenas como Victoria siempre dejan remanentes a nivel del piso. Lo que quiero que se lleven conceptos, que hay muchas cosas y hay muchas cosas para minar en la elección de un material, y cómo la genética se adapta a cada sistema, sea más extensivo o intensivo. Esta es la ucraniana. Ven con lo que es recontra directa, sí. No manejan sistemas rotativos, a veces es difícil que los rebrotes se van a hacer más lentos, pero como vieron hoy en lo que les mostré, estuvo 29% arriba de 1095 en la Evaluación Nacional de Cultivares. A nivel mundial, yo acabo de venir justo de Francia y se ve esto. Cada vez más sistemas que cortan y llevan en la comida a animales que están estabulados. Y la genética aporta en este sentido. El material es que cuando uno hace el corte se lleva más. El material es, como decía yo, Jumbo, que mantiene el stay green. Si uno lo compara con un 284, el 284 se empieza a secar y él se mantiene verde y se mantiene verde. El animal va y elige la espiga porque también tiene mayores contenidos de azúcares. Entonces todo lo que se viene en cuanto a cortes y llevar y darle de comer al animal que esté estabulado o semiestabulado. El impacto que tiene la mejora en la eficiencia en la conversión de pasto-carne. Por cada 4,2% de cada punto de digestibilidad que mejora el material, allá hay mediciones que impactan el 4,2% de la ganancia diaria. Imagínense eso sumado a una buena genética animal, cómo puede impactar. Y obviamente el impacto que tiene la genética en mayor calidad de las reservas, como yo comentaba. Y acá está el concepto que es la preferencia animal. Como hoy comentaba, a nivel de tamos que yo trabajo bastante, lo que hacemos es metemos un material X versus un material que ya está seleccionado por preferencia animal. Hoy para HQ, el material que mostraba hoy, es el único material del mercado seleccionado por calidad y por preferencia animal. Y llama bastante la atención cuando uno hace silopac de raíces, silopane contra silopac de alfalfas, que el productor te dice, me eligen el raíz y no la alfalfa. Y bueno, ahí están los conceptos estos que venimos manejando. Y esto es el futuro. Actualmente nosotros estamos trabajando en una alianza con Barenbrew, que es la segunda empresa más grande del mundo en forrajeras, en un convenio que hicimos con INEA en un programa de mejoramiento genético de alfalfas para que el mercado uruguayo en los próximos años haya alfalfa de todos los grupos de latencia que produzcan todo el año, que se adapten a condiciones de suelos ácidos y tratar de superar a lo que es la variedad clásica del mercado que es Chaná. Y esto es lo que viene también en el mercado, lo que se llaman, por ejemplo, alfalfas multifoliadas. Debe de tener 3 folíolos, tienen mayor cantidad de folíolos y por lo tanto afectan lo que es la relación hoja-tallo. Seguimos apuntando al tema de calidad de comida. Pero bueno, la genética no vale nada sin una visión de sistema. Acá tenemos al querido Jumbo y al lado tenemos al mismo Jumbo, pero en una boca que se tapó, no, que la tapamos de gusto, y para que vean el impacto que tiene la genética, pero si no vemos la visión de sistema, si no hacemos un buen control de malezas, como decía, si no sembramos en fecha, no hacemos la densidad de siembra adecuada, la fertilización, no planificamos y hacemos el análisis de suelo correspondiente a estos materiales que en realidad responden a mayor fertilidad, de nada sirve usar la mejor genética si no trabajamos en el resto de los puntos. Así que bueno, acá viene un Jumbo y el mismo Jumbo, pero sin fertilizante.